Buen día mis queridos y mis queridos estudiantes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy les explicaré el uso de adjetivos posesivos y pronombres posesivos, al igual que el uso de el caso posesivo. Ya les explicaré a qué me refiero con esto. Como ustedes saben, en inglés vamos a utilizar los pronombres de sujeto muy frecuentemente para referirnos a una persona o unas personas que llevan a cabo una acción o un estado. Por ejemplo, yo trabajo con ustedes, o un estado, yo amo estas clases. Un ejemplo. Cada pronombre de sujeto va a tener un adjetivo posesivo y un pronombre posesivo que se van a utilizar en diferentes momentos, ¿de acuerdo? Lo más difícil para nosotros el día de hoy va a ser el uso de los adjetivos posesivos. ¿Por qué? Porque esta es una de las pocas situaciones o uno de los pocos momentos en donde el español no va a ser tan específico como el inglés. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener adjetivos posesivos que se utilizan en diferentes momentos. Pero es la misma palabra. ¿A qué me refiero? Usualmente, esta palabra, por ejemplo, el your, el her, el his, el its, el your y el their, van a traducirse al español como su o sus. ¿A qué me refiero? Esto es su casa, esto es su libro, esto es su maleta, esto es su color, esto es sus caras y esto es sus habitaciones. Entonces, si ustedes se fijan, nosotros vamos a tener una sola palabra para referirnos a la mayoría de adjetivos posesivos. Y por consiguiente, muchas veces vamos a querer utilizar una sola expresión. Y la expresión usualmente va a ser la de la segunda persona, el your. Y vamos a querer utilizar your para todos los sujetos. Y esto no está bien, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque your es efectivamente su, pero es un su de segunda persona, es decir, de usted. Y es importante esto en inglés, es extremadamente importante. Entonces, esto es mi, por ejemplo, mi carro. Esto es su casa, pero este su le pertenece a la segunda persona. Este es un su libro, pero un su de ella, su de él, su de eso. Esto es nuestro, nuestra, nuestros, nuestras, su de ustedes y su de ellos. Entonces, es importante que diferenciemos el uso de estos adjetivos posesivos. ¿Por qué? Porque digamos cuando están haciendo un escrito o cuando están hablando, muy frecuentemente ustedes me hablan de su mejor amigo y me dicen, no, mi mejor amigo tiene un lugar habitacional hermoso. No sé por qué dicen así, pero lo dicen. Y dicen, y su casa es hermosa, por ejemplo. Entonces, ustedes al traducirlo dicen, oh, my best friend has a really beautiful habitational place. And la forma correcta sería, his house is beautiful. Pero muchas veces van a querer utilizar el your. ¿Por qué? Porque una vez más, en español estamos acostumbrados a tener una sola palabra para referirnos a la mayoría de adjetivos posesivos. Pero en inglés, cada sujeto tiene su propia expresión. Entonces aquí tenemos que separar el español del inglés, ¿de acuerdo? Entonces, este your, por favor, no lo van a utilizar cuando se estén refiriendo a él o a ella. Digamos un su de él o un su de ella. ¿Por qué? Porque muchas veces ustedes escriben y yo aparezco en sus textos. Entonces acá aparece como, por ejemplo, I have a best friend and your parents are amazing. Entonces como que yo tengo un mejor amigo y tus papás son increíbles. Y yo como, ¿mis papás? ¿Y ustedes cómo conocen a mis papás? No. Recuerden, este your es un adjetivo posesivo solo de segunda persona. En ese caso, como están hablando de su mejor amigo o de su mejor amiga, dependiendo de si es masculino o femenino, van a utilizar her o his. ¿Ok? Her parents are amazing o his parents are amazing. Esa es otra particularidad que vamos a tener con los adjetivos posesivos. Los adjetivos posesivos van a ser utilizados junto con sustantivos, ¿de acuerdo? Sustantivos. Los sustantivos se utilizan de esta manera. Siempre junto con los adjetivos posesivos, ¿de acuerdo? Luego vamos a tener los pronombres posesivos. Los pronombres posesivos son diferentes de los adjetivos posesivos, puesto que
siempre vamos a necesitar un sustantivo, es decir, un nombre propio, junto con estos. Por ejemplo, en español, yo digo esto es su, no digo este es su carro, esta es su casa, esta es su clase. ¿Ven? Yo no digo no, este es su, no. Su no es suficiente, es simplemente una partícula que hace parte de una frase, como en este caso. Ahora bien, los pronombres posesivos sí son respuestas completas, no necesitan absolutamente nada más para ser complementados. Entonces, para que sean complementados no necesitan complemento. Entonces, por ejemplo, en este caso, mine, your, hers, his, ours, yours y theirs ya son respuestas completas. Entonces recuerden, esto es mi, esto es tú o su, esto es su de ella, su de él, su de eso, esto es nuestro, su de ustedes, su de ellos. También pueden ser plurales, ¿de acuerdo? Puede ser sus de usted, sus de ella, sus de él y demás. Mientras que esto ya es mío, tuyo o suyo, de ella, de él, nuestro, de ustedes, de ellas o de ellos. Dirán, profe, ¿qué pasa acá? ¿Por qué colocaste una línea? Porque usualmente los objetos no tienen posesión, pero si llegara a ser el caso que lo van a utilizar, sería la misma palabra its. Entonces, pronombres de sujeto, quienes llevan a cabo una acción o un estado. Adjetivos posesivos siempre van acompañados de un sustantivo y los pronombres posesivos siempre van a ser de esta manera.